Metal Gear Rising es un juego que a esta altura creo que no necesita introducción, ya seas o no conocedor de la saga Metal Gear, es muy probable que hayas jugado o al menos escuchado de este juego, ya que a pesar de ser un spin-off de la saga principal, en el año pasado ha conseguido una gran popularidad, principalmente debido a sus memes. The memes. Pero si eres uno de esos que va 5 años atrasados en el internet, te daré un breve resumen de lo que trata el juego. Metal Gear Rising es un juego hack and slash que está enfocado mucho más a la acción que al sigilo como nos tiene acostumbrado la saga Metal Gear. En el juego controlaremos a Raiden, quien lucha contra la compañía militar privada llamada Desperado. Si bien en un principio el desarrollo del juego estaba a cargo de Kojima Productions, el equipo se encontró con dificultades para desarrollar un juego de este estilo, por lo que finalmente el desarrollo pasó a manos de Platinum Games, quienes ya tenían experiencia desarrollando juegos hack and slash, y fue el mismo equipo que desarrolló Bayonetta. La versión japonesa, que vendría siendo la versión original, tiene ligeras diferencias con el resto de versiones. Que si bien, no son muy exageradas como podemos encontrar en otros títulos, los cambios que tiene son curiosos. Por lo que en este video veremos todas las diferencias que hay en la versión japonesa de Metal Gear Rising. Sin nada más que decir, comencemos. Para empezar, hablemos sobre el lanzamiento japonés del juego, ya que nunca salió para Xbox 360 en Japón. Si bien en un principio se había anunciado que saldría para esta plataforma, posteriormente sería cancelada debido a las bajas ventas que tenía en Japón, sin embargo, para el resto de regiones el juego sí sería lanzado para esta plataforma. La versión de PC también corrió la misma suerte, ya que está bloqueada por región en Steam, y nunca estuvo disponible para su compra en Japón. Por lo que para jugar la versión japonesa del juego sí o sí tienes que conseguirla para PlayStation 3. Uno de los cambios más notorios es el audio japonés para las voces de los personajes. Si bien en un principio no había intenciones por parte del equipo en añadir audio japonés para las voces, finalmente se lo terminarían añadiendo a todos los personajes, contando con actores nuevos y recurrentes. Les dejo con unas demostraciones. 人を切りたくてたまらない。だが理性では否定している。違う。俺の剣は活人剣だ。お前は L984i 対話インターフェース搭載型無人機だ。対話インターフェース。 自律型の無人機には高度な AI が搭載されている。学習と対話インターフェースにより人との会話も可能になった。思考形態は人間と異なるが、俺にも知性がある。待っていたわ、ジャック・ザ・リッパー。そいつは捨てた名だ。ドル財布はどこだ。釣れないわね。レディーより男を選ぶの？デスペラードの指揮官か。私はミストラ。フランスの冷たいトップ。随分といい格好だな、ジャック・ザ・リッパー。私はモンスーン。ウィンズ・オブ・デストラクションと呼ばれた人。ご大層だな、デスペラード風情が。どうだジャック、ここなら商品に気兼ねせず遊べるだろう。3時間後に何をする気だ。手遅れ。航空機の巡航速度はマッハ 2.0 も出ない。そもそもお前はここから生きて帰ることもない。この社会には変革が必要だ。だが変革は犠牲を伴う。犠牲になるのはいつも弱者だ。古き良きアメリカだとふざけるな。あらゆる衝撃に対して一瞬で降下するナノマシン。
Otro cambio y el más notable de esta versión es el tema de la sangre, aunque este es un caso curioso, y ya les explicaré por qué. En las versiones internacionales del juego, la sangre de Raiden y de los enemigos siempre será de color roja. Pero en la versión japonesa esto fue cambiado por sangre blanca, tanto para Raiden como para los cyborgs. Esto es más notorio en la primera batalla contra Sam que tenemos en el tren, en donde Raiden suelta sangre blanca cuando pierde su brazo. Si bien en un principio se podría argumentar que esto lo hicieron por censura y que el juego pueda ser aceptado por el sistema de clasificación 0 de Japón. Y puede ser un buen argumento teniendo en cuenta que gran parte del juego nos la pasamos desmembrando enemigos. Pero la sangre blanca tiene más sentido con la historia del juego y tiene más consistencia con su juego anterior, Metal Gear Solid 4. La sangre blanca es una sangre artificial desarrollada para el uso militar y es usada principalmente por aquellos cuerpos que tienen mejoras de cyborg. Si han jugado Metal Gear Solid 4, estarán familiarizados a ver que Raiden usa sangre blanca en este juego, sin importar qué región del juego sea. Además, durante la lucha contra Sam, una vez que es derrotado en la versión japonesa la sangre que usa sí es roja, revelando que Sam no tenía implantes de cyborg, salvo en su brazo derecho. Este mismo detalle es posible de apreciarlo en el DLC de Sam, en donde a diferencia de los enemigos, Sam es el único donde su sangre es de color roja. Y también ocurre lo mismo con la muerte del primer ministro. En las versiones internacionales, la sangre se cambió por la roja para todos los personajes y enemigos. Seguramente lo hicieron debido a que el resto del mundo sentiría raro que los personajes suelten sangre blanca, o porque piensen que es otra cosa. Aún así, en una de las llamadas por codec con Doctor se hace una justificación de la sangre roja, diciendo que para el año en el que se desarrolla el juego la sangre blanca ya era obsoleta, y que en su lugar se empezó a usar la sangre roja como un sustituto más natural. Doctor? Yes, your question. No, extracting MCFCs from pedestrian cyborgs is unlikely. Most non-military enhancements use polymer muscle fiber that is a generation behind yours. Carbon nanotube would be a bit much for anyone who wished to lead a normal life, you know. And polymer systems can be powered by rechargeable electric batteries. Organic muscle fiber, which allows extraction of nutrients from the bloodstream, does exist, but it requires artificial blood for sufficient power output. This so-called white blood requires regular dialysis and was mostly phased out once cyborg technology became mainstream. True, some use cultivated muscle tissue to take nourishment from the body's natural bloodstream. But such systems are more regenerative medicine than cyborg technology. I'm sure you'll agree. Of course, natural musculature or no, if the body is equipped with a ceramic bone structure. Can't get energy from non-military cyborgs. Got it. Well, one moment. I have more... Thanks, Doc. Me gustaría saber en los comentarios cuál es su opinión sobre este tema, si prefieren la sangre roja o la sangre blanca. En el DLC que añade 30 misiones de VR extras, tiene un atractivo más interesante en la versión japonesa. Mientras que en la versión internacional este DLC no hace más que añadir nuevas misiones de VR, en la versión japonesa añade un arma exclusiva para comprar por 10.000 puntos de batalla, la cual tiene por nombre, Hebidamashi, que traducido es espíritu de Snake. La descripción de esta arma dice lo siguiente. Es una mística espada de madera, creada en base a la última tecnología espiritual para transmitir las palabras del legendario héroe, Solid Snake, a las generaciones futuras. Emite varios sonidos dependiendo de cómo la agites. Lo que tiene de especial esta arma es que reproduce una variedad de frases de Snake dependiendo de la situación en la que nos encontremos.
ヒーローもヒロインもいない。負ければただの犬死にだ。 No miento cuando digo que el atractivo principal en la versión japonesa es esta arma, tanto así que la mitad del tráiler japonés es dedicado a mostrar cómo funciona. En cuanto a sus capacidades de combate, el arma no destaca mucho, puesto a que son similares a la espada de madera de alta frecuencia. La espada no fue incluida en el DLC de las versiones internacionales debido a una decisión de Konami, ya que se estaba planeando reemplazar a David Hayter, con Kiefer Sutherland, como la voz en inglés de Snake, ya que Metal Gear Solid 5 ya se encontraba en desarrollo en ese momento. Esto probablemente habría hecho inviable crear una versión de la espada con la voz en inglés. Y eso ha sido todo por hoy. Si bien Metal Gear Rising no tiene muchas diferencias en su contraparte japonesa, los cambios que hace son de los más curiosos, y es probable que haya quienes prefieran la versión japonesa antes que la internacional. Ya sea para jugar con la sangre blanca, el doblaje en japonés, o para tener la espada de Snake. Si les gustó el video recuerden dejar su like, y suscribirse para ver más contenido como este. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Pieces